Hola a todas y todos, mi nombre es Laura Vallés y quisiera hablaros un poco de Mitos del Futuro Próximo, la que ha sido la 15ª edición de Fotonoviembre, el festival de fotografía que tiene lugar en la isla de Tenerife cada 2 años y en lo que refiere a su sección oficial, es decir, aquello que tiene lugar sobre todo en TEA, pues he tenido el placer de dirigir y además he tenido el placer de hacerlo con un equipo de curadoras que han contribuido, conjuntamente hemos realizado lo que ha sido el programa de exposiciones, actividades, encuentros y desencuentros en torno a la imagen, a la fotografía, siempre pensándola como un proceso, como algo que trabaja, no como un fósil, sino como una acción en curso, un poco al calor de lo que en mi propia práctica como editora de la revista Concreta vengo haciendo desde hace unos años. Me parecía interesante hacer una aproximación a la idea de la disciplina, siempre en fricción con otras disciplinas del saber, no solo la fotografía al uso, sino pensar la cuestión de la representación en un sentido amplio y en esta ocasión pensar la representación como espacio o como ese lugar desde el que compartir mundos, obligaciones y reparaciones de nuestros sentidos, gobernados por los medios de nuestro entorno, ¿no? Como ahora mismo es la pantalla que tenéis delante y la herramienta Instagram con la que estoy tratando de haceros llegar una experiencia que sin duda, por mucho que nos estamos empeñando estos días, ¿no? Trabajar la cuestión de lo virtual, pues es una experiencia otra, ¿no? No es la misma que estar en el museo o estar con las artistas o realizar un taller o acudir a un encuentro, ¿no? Y desde que quisiera hacer una pequeña reivindicación sobre el estar juntas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto me parece una herramienta muy útil y me parece que es importante difundir aquellos proyectos que se hacen como este, ¿no? Que cuesta tanto trabajo, se pone tanto cariño y además obviamente son recursos públicos a partir de los cuales quisiéramos hacer una propuesta en diálogo con las prácticas contemporáneas, los creadores de ahora y también los de entonces, los que están en las colecciones del TEA, ¿no? Y sobre todo, y algo que es muy importante para nosotras, los públicos, ¿no? Que al fin y al cabo, cómo se pueden pensar, cómo se puede dialogar con los públicos que ya existen, cómo se pueden imaginar otros, cómo se pueden construir otras narrativas a partir de lo que la propia proposición del proyecto genera. En ese sentido, Mitos del Futuro Próximo parte de un pequeño relato de Ballard, es el título de uno de sus libros, en uno de los cuales hay una pequeña historia, incluye una pequeña historia de dos turistas británicos que se van a las islas como turistas, ¿no? Viaje todo gastos pagados, todo estupendísimo. Y cuando llega el momento de irse a casa, pues bueno, ese vuelo de retorno nunca llega y lo que parecía la salida del paraíso de pronto se torna imposible para dar lugar a una serie de reservas humanas para desempleados, una especie de complot del Estado, ¿no? Es una cosa muy Ballard, que para nosotros nos parecía interesante y que estos días no quisiera hacer demasiada referencia a esto, ¿no? Pero tiene otros ecos bastante terroríficos en cuanto a la emancipación y en cuanto al debate político, ¿no? El debate político que estamos teniendo en los últimos meses, más particularmente en las últimas semanas, ¿no? Pero más allá de ese guiño de los mitos del futuro próximo, nosotros no fuimos tan premonitorias en ese momento, no teníamos esa voluntad, sino tenía más que ver con cómo pensar, cómo pensar esa construcción, ¿no? De futuridad a la que muchas veces se apela, a partir de la cuestión de la imagen, del cuerpo, del enredo y de la hora, que son 4 pliegues que proceden de un cadáver exquisito que está en la colección. Es este de aquí, es un cadáver exquisito de pino. No se ve muy bien, pero podéis verlo, lo siento, pero es que la webcam es la que es, pero podéis visitar la página del TEA, tiene una colección magnífica y además una de las mejores buscadores que he visto yo en una institución, es decir, es divertido, ¿no? Un poco bucear en los contenidos que tienen y que continuamente van actualizando. Y bueno, este dibujo colectivo, sus 4 pliegues, nos han permitido organizar estas 4 secciones: imagen, cuerpo, enredo y ahora, cada una de ellas a los cuidados de un miembro del equipo curatorial, ¿no? Imagen un poco sería mi propuesta paraguas, pensar esta idea de la imaginación civil
de la teórica Ariela Zulay para pensar la imagen como ese lugar desde el que anticipar un futuro anterior, esa idea del mito del futuro próximo. También para pensar esa imagen en proceso como acción en curso que decía al inicio. Está la sección cuerpo, a los cuidados del colectivo Cine Porvenir, donde Miguel Ángel, Sonia, Ali y Álvaro han estado ideando no solo un display dispositivo, que en diálogo con la sección imagen, es decir, imagen estaba en la sala C, en la parte de abajo, no sé si pudisteis verla, justo al ladito de la biblioteca de arte. En la sala arriba estaba la sección cuerpo y era una especie de recorrido del cuerpo a la imagen, un poco precisamente por esta conversación continua que hemos tenido, Cine Porvenir y yo, en torno a estas cuestiones de no pensar el espacio de la exposición y de la representación como algo estanco, sino como algo cambiante. Y de hecho todas las actividades que ellos han ido planteando han ido modificando el espacio, también el cineclub o el videoclub, que es el lugar donde bueno, ha habido un programa circular de proyecciones con trabajos de Ingrid Guardiola, de Alex Reynolds, de Pantaleón. También hemos tenido el trabajo de Eli Cortiñas en las salas como parte de la convocatoria pública de producción, en la que los artistas que ganaron la beca entraron en la sección oficial un poco con esa voluntad de diluir las fronteras jerárquicas que un festival que nace en los 90 arrastra, ¿no? Nos parecía interesante cuestionar esta idea de la propia estructura del festival y por lo tanto todos los galardonados con la beca de producción entraron en diálogo con el resto de artistas. Ellos son Lola Lasurt, Antonio Menchen, Maja Daniels, que estuvo en la Fundación Mafra y luego itineró a Las Palmas. ¿Quién más me dejó? Paul Masip. Y bueno, ellos en conversación con el trabajo de Ludovica Carbota, que lleva pues 5 años imaginando cómo sería el mundo con un solo habitante, ¿no? Cuáles serían las representaciones y las arquitecturas y las utopías materiales en torno a esta idea de individualismo e emancipación extrema, en diálogo, por ejemplo, con el trabajo de la artista palestina Alan Sibley, donde imagina la noción de hogar a partir de un proyecto que hizo en Kassel, donde las comunidades y los hogares se reconfiguran a partir de lo que se llamó los trabajadores invitados tras la Segunda Guerra Mundial, todos aquellos desplazamientos que hubo a Kassel desde Europa del Sur, pero también desde dentro de Alemania para trabajar y reconstruir una economía, pero también un hogar como ficción. Por poneros algunos ejemplos, ¿no? Hay más de 60 artistas y tampoco puedo entrar en todos, por eso os invito a descargar esta guía que hemos hecho con tanto cariño con Jaume Marco, el diseñador de toda la imagen del festival, y bueno, en la que podéis entrar en el trabajo de muchos de los artistas que os acabo de mencionar y de muchos otros, ¿no? También de la exposición Enredo, que muchos imagino que veréis, aquellos que estabais en la isla, y para los que no habéis visitado el festival os lo cuento. En la sala de abajo, la sección Enredo mostraba la propuesta de Mette Kierkegaard, cuyo trabajo reflexiona en torno a las urgencias que tienen que ver con la cuestión climática, con el ecofeminismo, con cómo no pensar el mundo desde los binomios de un posicionamiento más dual, sino desde las tramas, y ponía en diálogo pues, obras de artistas locales que habían trabajado con temas que realmente son relevantes para el contexto local y que han generado numerosos debates, lo cual yo creo que es una circunstancia siempre positiva, poner en fricción a diferentes puntos de vista en torno a cómo narrar y cómo relacionar diferentes contextos en diferentes momentos, ¿no? Y diferentes también manifestaciones, con el trabajo, por ejemplo, de Anne Lislegard, de Ori Tassery, del colectivo Arte Abisal, también de la artista chilena Patricia Domínguez, ¿no? Que piensa la cuestión del ritual, de las plantas como métodos curativos, otras maneras de entender bueno, los cuidados, y también de pensar un crecimiento, por lo menos en su caso, artístico en un contexto de especulación neoliberal, por poneros algunas aproximaciones a las propuestas, ¿no? Por esta cuestión de las urgencias, de las preocupaciones de muchos de los artistas que hemos invitado, pero también de aquellas que hemos de alguna manera puesto en valor a partir de la colección, tienen que ver con una de las cuestiones que Alba Colomo, la curadora de la sección Ahora, pone sobre la mesa en sus actividades, ¿no? Una serie de encuentros que hemos realizado
en los diferentes meses, aunque hubo un núcleo duro en enero, donde pensamos la cuestión del museo como ecosistema y también cómo pensarnos como trabajadores interdependientes, cuáles son las vulnerabilidades del propio sistema arte, pero no solo en relación a los públicos, y pensar esa idea de representación como mediación, que para nosotros era fundamental también, que entrara en diálogo sobre todo en línea con la propuesta de Gilberto González, el actual director, que en su nueva labor como responsable de la institución había puesto en marcha, ya no solo desde su nuevo cargo como director del centro, sino con anterioridad en la anterior edición de Fotonoviembre, a la que él tuvo también el placer de dirigir antes de su responsabilidad actual, ¿no? Nos parecía interesante un poco generar ese entramado. Y bueno, pensamos el museo, como decía, como ecosistema. Pensamos la cuestión del ecofeminismo, de la urgencia climática, en diálogo con muchos agentes locales que no necesariamente vienen o son públicos habituales del TEA. Otros obviamente sí lo son. También trabajamos, por ejemplo, con Solar, fuera del centro, para pensar procesos en torno a la imagen. Y muchos de estos eventos fueron documentados y la mayoría de las conferencias fueron registradas y se pueden ver en el canal de YouTube del museo, ¿no? Por ejemplo, la de Yayo Herrero, pero también cuando vino Logan Russell, vino Teresa Cisneros, personas que trabajan en diferentes instituciones en Bruselas, en Londres, estuvieron en conversación con las responsables de la publicación El Retorno de las Musas, ¿no? De los manifiestos, el manifiesto que hubo para los museos en Canarias. Y bueno, yo creo que esto es una breve introducción de 10 minutillos que pretende aglutinar un poco las preocupaciones y los orígenes de un trabajo que ahora tenemos que de alguna manera masticar, reevaluar cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades en ese proceso, no solo un proceso de ida y vuelta que pasa por una propuesta nuestra bastante ambiciosa en cuanto a escala. No todos los días una tiene la oportunidad de tener un museo a su disposición. Entonces también la responsabilidad de la gestión de los recursos que son públicos, un poco pensar cuáles son estas cuestiones para trabajarlas en una publicación que esperamos podamos hacer en los próximos meses, donde se recoja la experiencia, el archivo de todo esto que os he podido comentar y que de una manera más pausada se podrá desplegar. Y bueno, yo creo que sin más lo dejamos aquí, y si tenéis cualquier comentario, pues podéis dejar un mensajito aquí abajo, porque yo también estoy en las redes y os puedo contestar. Así que nada, un abrazo a todos y cuidaos mucho.